Entramos de inmediato con el análisis, profundizamos en esto que planteábamos antes de la pausa y en los titulares. ¿Cuál es el escenario? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son las implicaciones? Para ello nos acompaña Anaí Durán, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú. Ministra, muy buenas noches, bienvenida a Es Noticia de Telesur. Buenas noches, muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias. Ministra, cuando pensaron ustedes desde el Ministerio en la creación de esta ley, ¿qué escenario tenían al frente para pensar en ello? Sí, bueno, esto es una preocupación que tuvimos como Ejecutivo desde el día 1. De hecho, el presidente Castillo, en su discurso de 28 de julio, cuando asumió el mando presidencial, hizo énfasis en la situación de los niños en estado de orfandad. Creo que el reporte que acaban de transmitir resume muy bien. Nosotros hemos recibido el país en una situación devastada, ¿no? Más de 220.000 fallecidos en la pandemia, un país que no tenía oxígeno, que no tenía camas de cuidados intensivos, que la vacunación apenas estaba en 18%, y como bien se ha señalado, casi 93.000 niños en situación de orfandad, que es lo que señala el estudio de la revista Lancet, y con este triste récord de ser el primer país del mundo con un niño o una niña que perdió padre, madre o cuidador, ¿no? Eso nos puso la tarea de pensar ya no una ley para atenderlos exclusivamente por COVID, porque aquí en el Perú la situación fue tan terrible que muchas familias no tienen ese certificado de defunción que acredite que fallecieron por COVID, porque efectivamente en julio aquí en el Perú se dio una primera ley para atender a los niños huérfanos por COVID, ¿no? Y se les pedía un requisito, un certificado de defunción que dijera explícitamente que la causa del fallecimiento fue el COVID, y como señalo, muchas familias no tienen este certificado, ¿no? Es un certificado más general, hubo gente que murió en sus domicilios, en sus comunidades, teníamos todo el tiempo en el ministerio esta demanda de las familias, ¿no? Cómo flexibilizar este requisito, y justamente este proyecto de ley que presentamos al Congreso en los primeros días de noviembre amplía la cobertura, ¿no? Ya no pone este requisito explícito de una partida de defunción por COVID, y amplía la cobertura a las familias en situación vulnerable que lo requieran, ¿no? Y con esto esperamos ampliar exponencialmente nuestra cobertura, ¿no? Ya no llegar a las 18.000 familias que hasta ahora llegamos desde julio, sino más bien terminar el año con unas 30.000 familias que lo requieren. Y creo que eso es algo que va a ser muy importante para la población que ha sido tan afectada. ¿Algunos sectores poblacionales más afectados que otros? ¿Qué caracterización se hace? ¿Dónde están ubicados esos casi 100.000 niños que han perdido padre o madre o a los dos en tiempos de pandemia, ministra? Bueno, lo que tenemos en primer lugar es que son sectores populares, son familias de sectores populares, ¿no? Sobre todo en las ciudades, que fueron las zonas más afectadas por la pandemia, ¿no? Sobre todo las zonas urbanas, donde se concentraba más la población. En Lima, en el norte del país también, en Lambayeque, en La Libertad, en Piura, es un poco ahí donde se ha concentrado también la demanda, ¿no? Tenemos ya una serie de solicitudes. Desde el día que se aprobó esta norma no dejamos de recibir solicitudes de familias que lo requieren. Son generalmente además los varones los que han fallecido en esta pandemia, entonces son las mujeres las que han quedado a cargo de las familias, ¿no? Entonces son sobre todo madres que están a cargo de 2, 3 niños que tienen que hacerse responsables de esta situación de orfandad, y que esta ayuda del Estado no solo las compensa económicamente, es un poco más de $70 aproximadamente, sino también les brinda un acompañamiento psicológico, porque también ha sido muy duro esto de perder un familiar, ¿no? Y un acompañamiento educativo, que es también, por eso estamos hablando de un programa más integral, ¿no? Un acompañamiento educativo y psicológico a través de nuestro Instituto de Bienestar Familiar, que le permita a las familias también poder ir superando el duelo y poder ir nivelándose en distintos aspectos. Ministra, ¿por cuánto tiempo será este apoyo, esa protección y el subsidio económico que, como usted presenta esa radiografía, resulta tan importante en ese momento para las familias, pero en adelante no dejará de ser distinto? ¿Por cuánto tiempo será? Bueno, yo quiero resaltar que esto está presupuestado hasta el 2040. Todos los menores que accedan a este beneficio pueden acceder hasta los 18 años. Hemos hecho un trabajo ahí como un gobierno además comprometido con el pueblo, con el Ministerio de Economía, de priorizar esto en el presupuesto público, entonces está debidamente presupuestado, y como digo, esperamos alcanzar hasta el 2040 en una
primera instancia, luego también se irá evaluando, pero está ya listo para poder implementarse. ¿Qué edades son los niños y niñas que más se han visto afectados, ministra? Hay adolescentes Perdón, no lo también. escuché. Sí, las Sí, edades. sí, sí, esto abarca hasta los 18 años. Estamos priorizando sobre todo la atención a niños menores entre 5 y 12 años, que son además los que tienen este tema con las escuelas que han estado cerradas. Ahora estamos empezando el plan de vuelta a clases, ¿no? Un reinicio de clases seguro, clases presenciales, que también en el país han estado paralizadas casi 2 años, y esperamos que en marzo puedan volver. Entonces esto también apunta a este grupo poblacional que va a volver a las clases, ¿no? Se establece además un programa integral nacional para el bienestar familiar. Si se lee así, parecería, sí, se lo pregunto porque siempre aparecen los temores de la burocracia, que las personas directamente afectadas por distintas razones no puedan acceder a los beneficios. ¿Esto no quiere decir eso, ministra? No, aquí ya existe el INAVIF, que es el Instituto Nacional de Bienestar Familiar, y que es la entidad ejecutora, la que se va a hacer cargo de la distribución de los recursos, el acompañamiento, y también, y esto es importante, se va a crear lo que tú mencionas, una base de datos, un sistema, ¿no?, de operatividad para que los menores en situación de orfandad que reciban la pensión o que estén en el programa puedan estar debidamente acreditados y tener como digo, una base de datos, un sistema operativo, además que esté conectado con otros sectores del Estado, con el registro de identidad, con el registro educativo, ¿no? Para poder también estar un Estado más moderno y más efectivo, ¿no? Entonces, ese es un poco el sentido de la norma, ¿no? El INAVIF, el Instituto Nacional de Bienestar Familiar, que ya existe, canaliza la pensión, la ayuda, el acompañamiento, y además forma esta base de datos, pone a disposición de la ciudadanía esta base de datos para que las familias puedan estar ahí debidamente inscritas y registradas. ¿Y cómo se da el acceso a las personas que estén en zonas rurales y en zonas apartadas? Ahí tenemos un desafío y es una de las tareas que tenemos. Hasta ahora lo que hemos ido son recibiendo solicitudes, ¿no? Nos han llegado solicitudes, como digo, básicamente de las ciudades. Estamos atendiendo ya 18,000, vamos a crecer, esperamos hasta julio en un 20%, pero ahora nos toca también el reto de salir a buscar a las familias que lo necesitan, ¿no? Y ahí tenemos que trabajar también con las organizaciones sociales de mujeres que están organizadas, muchas de ellas tienen ya registros, ¿no? Vamos a ir también a las comunidades. Esa es la segunda etapa del programa, ¿no? No solamente que las familias nos busquen o entren a internet a contactarnos, porque esto se puede hacer la solicitud también virtual, sino también ir justamente a los sectores rurales, a las comunidades campesinas, indígenas, y poder ahí también registrar a las personas que lo necesitan. Situación muy, muy dramática, pensar que niños, niñas y adolescentes pierdan a su madre, a su padre o a los dos, a sus acudientes en tiempos de pandemia. ¿Tiene que ver esto, ministra, por no haber atendido a tiempo una situación que pudo haberse dado? Recordemos que se dio además la llegada de la pandemia en un momento muy convulso políticamente para el país. ¿Cuánto de esto pudo haberse evitado? Sí, yo creo que lamentablemente esta situación es muy dolorosa para el país, ¿no? Ha significado la pérdida de vidas de cientos de miles de compatriotas, en una situación que efectivamente pudo haberse planificado mucho mejor, ¿no? Tuvimos un país que tenía un monopolio del oxígeno y la gente se moría por falta de oxígeno. Como sabemos, el COVID afecta a eso, con hospitales y la salud pública también sumamente deteriorada, y también efectivamente con una crisis política que desde el 2017 ha significado permanente inestabilidad, permanente también hay polarización entre el legislativo, el ejecutivo, y eso es un poco, lamentablemente, también se prolonga hasta estos días, ¿no? Entonces necesitamos por eso hacer cambios sustantivos. Esto se ha empezado a hacer en el gobierno, por ejemplo, atender a la salud pública, atender la vacunación pública, universal y gratuita. Aquí en la campaña había candidatos que anunciaban que iban a vender las vacunas, ¿no? La posición del gobierno de Pedro Castillo siempre fue asegurar la vacunación gratuita, universal, pública, reforzar también el primer nivel. De hecho, creo que por eso esta tercera ola que empieza en varios países de la región no tiene un nivel de mortalidad ni siquiera parecido al de las anteriores, ¿no? Entonces creo que la gran lección que nos deja esta situación de pandemia que vivimos en nuestro país y que nos costó la vida de tantos seres queridos, familiares, compañeros, es que
tiene que priorizarse los derechos de la población y en especial el derecho a la salud, ¿no? Un Estado que no es capaz de atender algo tan básico como la salud y la vida de sus ciudadanos funciona mal, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando ahora también de corregir. Así es, y desde el Congreso, el que se hubiese aprobado en su totalidad sin votos negativos, mire usted, por ejemplo, son 115 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 113 votos en el que se exoneró de la segunda votación. ¿Qué pasó? Por fin el Congreso de la mayoría opositora hace algo por el pueblo peruano, se ponen de acuerdo con la oposición. ¿Qué fue lo que pasó, ministra? Sí, bueno, nos hubiera gustado que actuar un poco más rápido, o sea, se demoraron más de 2 meses para poder aprobar una norma que es una norma que beneficia a lo más sustantivo de un país, como es su infancia, ¿no? Entonces, pero sí reconocemos que esta aprobación mayoritaria es un paso importante para priorizar objetivos comunes desde todos los poderes del Estado, ¿no? Y en esa línea sí es importante que se haya promulgado esta legislatura que termina en unas semanas. Ministra, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias.